Para entrarle a la biología, lo primero que tenemos que entender es qué es la ciencia, tema que seguramente ya han revisado en materias como química y física, por lo que no les es ajeno el concepto de ciencia, qué hace, cómo trabaja, así como las cosas que la caracterizan. Es muy importante que se entienda a qué se refiere cada una de estas preguntas. Cuando hablamos de ¿qué es la ciencia? Evidentemente se busca una definición y en esa definición debe quedar claro qué hace, es decir, a qué se dedica o en qué trabaja la ciencia, así como el cómo lo hace y los atributos que la distinguen. Entonces, ¿qué es la ciencia? Una actividad que genera conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Sin embargo, esa definición es muy ambigua, es decir, no es muy clara, porque todas las disciplinas generan conocimiento, incluso sin ser profesiones universitarias. Por ejemplo, un campesino genera conocimiento a partir de su práctica en el campo, o un carpintero sobre su trabajo en la madera. ¿Y qué caracteriza al conocimiento científico? La ciencia busca entender los fenómenos naturales. Los huracanes, los tornados, los temblores, las estrellas, la luz, la materia que compone todo, el crecimiento de los seres vivos, las relaciones entre esos seres vivos, etc. ¿Qué quiere entender de esos fenómenos? Sus causas. ¿Qué factores generan a un huracán, a un tornado, a un temblor? ¿Por qué se atraen los imanes? ¿Qué es la materia y cómo se comporta? ¿Qué hace que unas cosas tengan vida y otras no? Al entenderlos puede predecirlos y en algunos casos modificarlos. Pero la ciencia no solamente busca entender los fenómenos, busca también entender las relaciones posibles entre esos fenómenos. Por ejemplo, las cualidades de la materia ayudan a entender el funcionamiento de los seres vivos, de qué están hechos, etc. Entonces, ¿qué hace la ciencia? Busca entender los fenómenos naturales. Ahora bien, ¿cómo se construye el conocimiento científico? Es decir, vamos a responder la pregunta de cómo trabaja la ciencia. En primer lugar, el investigador se tiene que interesar por un fenómeno en particular y el interés surge de diversas maneras. El científico, que es el que hace ciencia, se interesa en algún fenómeno a partir de lo que observa o sabe de él por medio de otras investigaciones, es decir, leyendo, por ejemplo, o investigando otro fenómeno, es común que éste lo lleve a otros más. Plantea una serie de pasos para experimentar sobre el fenómeno y verificar su hipótesis. Por ejemplo, se sabe de los huracanes desde hace siglos. Los primeros estudios se dieron a partir de la observación y seguramente malas experiencias con ellos, pero la acumulación de conocimientos sobre estos a través de los años no necesariamente surge del interés por el contacto con ellos, sino de los documentos que se han escrito sobre estos. Actualmente el interés sobre los huracanes especialmente está dirigido a la frecuencia y mayor fuerza con la que se están presentando. Para realizar su trabajo el científico, en primer lugar, se formula preguntas y posibles respuestas. Por ejemplo, ¿por qué la frecuencia de los huracanes ha aumentado en los últimos años? Esa es la pregunta. Y ahora lo que hace es generar una posible respuesta, que es la que conocemos como hipótesis. En este caso sería: las altas temperaturas generan masas de aire más abundantes, dando lugar a una mayor frecuencia de huracanes. Después experimenta para responder sus preguntas y comprobar las respuestas que se formuló. Cuando se dice que experimenta, no nos referimos a que siembra una semillita y espera ver qué pasa, o que se sienta en una playa y se dedica a observar el huracán para entenderlo. Nos referimos a que el científico debe establecer una serie de pasos lógicos en los que pueda obtener datos numéricos del fenómeno que esté estudiando. Para la medición de los huracanes, por ejemplo, se usan satélites, pero también usan los datos de las estaciones meteorológicas que miden la velocidad del viento, la temperatura, la cantidad de lluvia, etc.
Más adelante, analiza la información obtenida de sus experimentos. Es decir, una vez que se tienen datos, se procesan en gráficas, tablas, etcétera, para poder analizar toda la información. ¿Qué es analizarla? Entender y estudiar por separado cada factor que interviene en el fenómeno. Volvamos a nuestro ejemplo del huracán. Entender el comportamiento de la lluvia a partir de la temperatura, aparte la del viento, aparte la de la marea, etcétera, para poder entender el fenómeno del huracán. Finalmente concluye, genera teorías y principios. El análisis nos sirve para dar una interpretación a los datos y así concluir, es decir, dar una respuesta ya verificada a nuestro fenómeno. Es importante tomar en cuenta que se pueden analizar resultados propios y ajenos. Es decir, cuando estás haciendo una investigación, tienes que analizar también otros resultados de otras investigaciones tuyos o de otras personas para hacer comparaciones. Los experimentos deben ser repetidos a fin de corroborar datos. Tienes que repetir el experimento muchas veces para que tengas una gran cantidad de datos y eso le dé más robustez a tu investigación. Otros investigadores deben poder repetir el experimento de otros científicos, por lo que deben publicarse. Es decir, una vez que tienes tus resultados, que los analizas y concluyes, debes publicar esa investigación describiendo los pasos que hiciste para llegar a tus resultados, para que otros investigadores puedan repetir tu experimento y corroborar que lo que tú estás publicando es correcto. Recordemos que el conocimiento científico se ha construido durante miles de años. Ninguna investigación es aislada, siempre tiene sus bases en conocimiento o ideas previas. Hay una larga historia de cómo se ha ido construyendo el conocimiento científico. Finalmente, vamos a revisar algunas características del conocimiento científico. La ciencia es falible, es decir, es susceptible de fallar, puede equivocarse. Es provisional, si falla, es decir, pues puede cambiar el conocimiento que se tenía establecido. Es pública. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento no es nada más del científico que descubre algo o de los investigadores, debe ser expuesto hacia la sociedad. Es replicable. Esto quiere decir que debe poder repetirse el experimento. Ya habíamos dicho que deben de publicarse el procedimiento para que otros investigadores puedan repetirlo. Es verificable. ¿Qué quiere decir que es verificable? Si tú repites el experimento, pues puedes verificar que los datos sean correctos y esos datos son exactos porque son numéricos. Ya sea biología, química o física, deben ser en números. Acumulativa. Habíamos dicho que el conocimiento va acumulándose, hay una larga historia del conocimiento. Y es algoritmizada. ¿Qué quiere decir esto? Ya habíamos dicho que los experimentos se dan en pasos secuenciales lógicos. A esto se refiere el que sea algoritmizada. Ahora bien, ¿cómo podrías definir a la ciencia? A partir de qué estudia, cómo lo estudia y sus características, genera tu propia definición. Ojo, no les estoy pidiendo la definición de la biología, les pido de la ciencia. Aún no revisamos nada sobre biología.